Ahí va. El primero que puse fue a Trompa. Que no. Ey, hermano. Y después a ver. Ese no es. Amigas y amigos de toda la República Dominicana y el resto del planeta. Este es su programa Medio Ambiente y Desarrollo, que llega a ustedes a través de la plataforma Bajo Techo TV. Así es que se llama el canal. Hoy tenemos un invitado. No vamos a hacerle una entrevista, vamos a conversar con él. Un conversatorio. Se trata del licenciado Edwin Aristi, que es antropólogo, profesor de historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En sus principios fue guía turístico nacional especializado, maestría en antropología sociocultural y maestría en historia dominicana. Conversar con Edwin, que es mi amigo personal desde hace mucho tiempo, que no es para un programa de una hora, pero ya lo tendremos por aquí de nuevo. Bienvenido, Edwin, de tu casa aquí. Un placer tenerte. Muchas gracias, Max. De verdad que para mí es un honor poder estar contigo y compartir con tu gente, con tu público, a través de esta interesante plataforma comunicacional que es Bajo Techo TV. Y nada, como tú dices, vamos a hablar, vamos a conversar, a tratar temas de interés. Así es. Mira, fuera de cámara estuvimos hablando porque historia, antropología, guía turístico. Bueno, eso es para hablar de muchas cosas. Pero también tú eres ambientalista, porque yo te he oído hablando sobre Sí, ese ambientalista. Esa es mi pasión. Suena como, Realmente esa es mi pasión. Suena como activista ambiental. No tanto activista, porque tú sabes que ser activista implica involucrarse en movimientos Correcto, ambientales y esto. bien. Más que todo, yo soy un promotor de la protección medioambiental. En lo personal me gusta hablar incluso de turismo sostenible. Y hoy estamos hablando incluso de un turismo regenerativo, que es la nueva modalidad del turismo sostenible. Precisamente para ver cómo tanto la comunidad receptora como el turista que nos visita, ese que va buscando un contacto con la naturaleza, se involucra precisamente en regenerar eh, el medio ambiente, en tratar de corregir errores y en tratar de proteger al máximo los escenarios naturales. Pero cuando tú hablas de turismo, ¿cómo fue que dijiste? Regenerativo. Regenerativo. Eso significa que hay diferentes categorías de turismo. Más que categorías son visiones. Digamos que son puntos de vista, corrientes de pensamiento, si se quiere, respecto a las modalidades del turismo y a las actividades o prácticas del turismo. Pues como modalidad es el turismo de naturaleza, turismo ecológico. Pero hay otros tipos de turistas. Sí, sí. Mira, ¿Como está el cuántas turismo clases de turismo? cultural. Bueno, es que para cada actividad del ser humano podemos encontrar modalidades de turismo. La modalidad es la práctica. Ok. Por ejemplo, cuando yo hablo de turismo cultural, estoy hablando de que el turista que busca del turismo cultural es aquel que se interesa por los elementos de la cultura, creencias, costumbres, tradiciones, etcétera. Esa persona tú lo llevas a museos. Se van a diferentes lugares porque no solamente museos. Por ejemplo, República Dominicana tiene hoy en día dos patrimonios inmateriales de la humanidad. Dos patrimonios inmateriales que se conoce como PCI, Patrimonio Cultural Inmaterial. Los Congos de Villamella y los Guloyas de San Pedro de Macorís. Pero además tenemos, como expresiones también del patrimonio cultural inmaterial, el merengue y la bachata. El merengue es la música, la danza, la letra, el conjunto. Igual la bachata. En cuanto a los guloyas, tiene que ver precisamente con las manifestaciones culturales y quienes la preservan. Pero esa categoría, dijiste Guloyas y la otra. Y los congos de Villamella. Y los congos. Eso es bachata, nativo, eso es nacional. son dominicanos. O puro de oliva. O hay alguna influencia. Los guloyas nos llegan desde las Antillas Británicas. Las Antillas Británicas
a San Tomás, San Kitts, Anguila, Antigua, Tórtola, que de ahí viene el concepto de cocolos. Ok. Es una Ya. especie de forma, en su momento fue una manera despectiva de llamar al gentilicio de los tortolos. Ok. Se le empezó a llamar cocolos. Y entonces, desde estas islas, que fueron parte de las colonias británicas, el llamado Commonwealth, llegan estas manifestaciones que están atadas a la religión anglicana, porque en Inglaterra, a partir del siglo XVI, con el rey Eduardo, pues Octavo. exacto, se rompe con la iglesia católica y se crea entonces la iglesia anglicana, que es una religión católica, pero no es romana, es católica, apostólica, anglicana. Anglicana. O sea, que se rige por las leyes de Inglaterra, donde el Papa no tiene nada que ver. Déjame hacer un pequeño paréntesis ahí. Y que eso fue porque él quería divorciarse de una esposa y el Papa le dijo, no, usted no le voy a dar ningún divorcio. Fue así, algo más o menos. Sí, tiene que ver con eso. Él se quería divorciar de la hija de los reyes católicos. Ajá. Y entonces, de una de las hijas, porque eran varias. Incluso la reina Juana de Castilla, que era la esposa de Felipe, llamado Felipe el Hermoso, era otra de las hijas, que fue la heredera al final. Y entonces, Eduardo, que andaba buscando tener hijos, porque solo tenía hijas. Sí. Entonces ve en la famosa Bolena la que posiblemente le iba a dar el hijo. Y entonces quiere divorciarse, pero el papa, que era un papa español, no le iba a permitir en ese momento el divorcio de la hija de los reyes católicos, los mayores defensores del catolicismo en el momento. En un momento vamos a retomar el asunto de los cocolos y de los buloyas, pero solamente para expresarle a los amigos televidentes y a las amigas de que a veces una decisión que se toma tiene un peso específico enorme en lo que es el futuro del impacto que crea esa decisión. Y los otros entonces, ¿cómo es? Los buloyas de... Los congos de Villamil. Los congos. Los congos tienen que ver con afrodescendencia. Como tú sabes, a la isla de Santo Domingo, o la Española, que fue el primer nombre que le dio Colón a esta isla, durante el siglo XVI se toma la decisión de sustituir la mano de obra local originaria, aborigen, para traer entonces esclavizados desde África. Porque ya en Europa hace tiempo, desde el siglo XV, que los portugueses habían llevado desde África seres humanos sometidos a la esclavitud y vendidos como mercancía, y lo trataban como su propiedad, pero sirviéndoles, haciéndoles las necesidades de la casa, etc. Entonces, como los grupos originarios empiezan a morir en grandes cantidades por diferentes razones. Usted se refiere a los indígenas. Exacto. Que fue el término que se acuñó en un momento, porque en primero se le llamaban indios por la supuesta confusión de Colón de haber llegado a la India. Posteriormente, entonces, en vez de indios, indígenas. Okay. Y luego se habla de grupos aborígenes. Correcto. Hoy se habla de grupos originarios. Originarios. Exactamente. Es el término que se está aplicando hoy en día desde la antropología, la historia, etcétera. Entonces, esos grupos originarios, por diferentes razones, empiezan a disminuir su población. Porque ellos no desaparecieron en el siglo XVI. Se diluyeron en el tiempo. Siglo XVII todavía aquí habían grupos originarios. Se fueron diluyendo. Y hoy incluso en el ADN dominicano preservamos quizás un 4% de ADN originario. Yo he visto unas cuantas indias por ahí, por donde tú das clase en San Juan. Esa tez, no, de verdad. Sí, tienen unos rasgos fenotípicos que nos hacen ver un poquito diferentes, pero genéticamente tenemos entre un 2 y un 4%. De acuerdo a un estudio que hizo la Academia Dominicana de Historia en el año 2015, si mal no recuerdo, que fue ADN mitocondrial, okay, donde el 47% aproximadamente es africano, un 38-39% es europeo y solo un 2 a un 4% es originario. De toda esa mezcla, de toda esa mezcla es que sale el que aquí en este país la mayoría seamos mulatos. El mulato realmente es la fusión del europeo con el africano. O sea, el negroide caucasoide, que es como se llama. Pero aquí le dicen mulato también a la mezcla de lo poco que quedaban de esos originarios. Ajá.
con blanco también. Sí, pero Porque realmente... la mezcla, porque hubo mezcla entre... Sí, claro. Esa fue la primera hibridación que hubo, es entre el europeo con el originario. Es la primera hibridación. Ok, Se le llama un mestizo a esto. exacto. Que incluso porque todavía en partes de Sudamérica, Centroamérica, sobre todo de la zona de Yucatán hacia Sudamérica, quedan muchos grupos originarios y se dio esa mezcla entre ellos, entonces ahí se le llama mestizo. Sí, Y nosotros entonces a la mezcla del europeo con el africano es al que se le llama mulato, claro. que es lo que somos la mayoría de los ¿No dominicanos. apareció en ese estudio mitocondrial genético los zambos El sambo es el negro con el indígena. con el indio? No, Aquí no, bueno, quizás el estudio no arrojó el dato, puede ok. que sí, porque al tener un 4% originario, un 47% africano, pues ahí se diluye también, o sea que Claro. prácticamente lo tenemos. Y hubo realmente cierta mezcla porque en los manieles y también en los palenques, que fueron dos, digamos, tipos de aldea que se formaron a partir de las cimarronadas, los negros y los indígenas que huían, escapaban hacia las montañas, entonces se constituían como grupos. El que tenía una estructura gobernativa, etcétera, etcétera, este era, eh, Sí, era, digamos, el maniel. Y el que no tenía estructura gobernativa era el palenque. me atraparon haciendo así. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y que por sí, porque vamos a caer ahora en el asunto de los bongoses. Congos, los congos de Los Villamella. congos. Sí. Eso suena como del Congo. Sí, tiene su origen ahí. Y algo que me llama mucho la atención es, vamos a seguir ahí, pero ¿por qué del Congo? Entre los africanos que se esclavizaron aquí, en esta parte de la isla, yo tengo entendido que venían de las colonias, donde esa gente que lo trajeron eran, los colonizadores de esa parte de África. O sea, vamos a ponerlo de esta manera. El negro que vino aquí es diferente al negro que después llevaron los franceses a Francia. Sí, bueno, O proceden más o menos de la mira, misma zona. lo primero que tenemos que tener bien claro es que África es todo un continente. O sea, no podemos enfocarnos como si fuera África un país. Por ser un continente, está conformado por una gran variante dentro del mismo negroide, que es, digamos, la manera en cómo se clasificó desde la biología las variantes humanas en 4 grupos primarios: el negroide, caucasoide, mongoloide y el amerindio. Entonces, ese negroide también tiene sus variantes. Luego viene el elemento étnico, que es un elemento cultural. Ok. Lo de étnico se aplica a partir de la Segunda Guerra Mundial como un mecanismo para sustituir el concepto de raza, porque fue aplicado de manera discriminatoria contra el propio humano. Los nazis, en su búsqueda de la raza perfecta, ¿no? Los arios, empezaron a creer que ellos eran superiores a los demás y todos los demás eran inferiores. Y entonces de ahí viene el concepto de racismo. Ok. Entonces, para evitar ese racismo, lo que se decide es aplicar el concepto etnia como una manera de ir, digamos, clasificando las variantes humanas. Pero lo étnico es cultural, porque en lo étnico lo que encontramos son, por ejemplo, elementos como creencias, vestimenta, lenguaje, todo lo que tiene que ver con cultura, no directamente con lo Con el biológico. color, claro. Entonces, desde la biología todavía, hasta el día de hoy, no se ha creado un nuevo, digamos, un nuevo reinado donde esté solamente clasificado el humano. Nosotros pertenecemos al reino animal y como tal nos clasifican como las especies que forman parte del reino animal. Y entonces dentro de las especies hay unas variantes para las diferentes características. Claro. Entonces, dentro del negro vamos a encontrar diferentes características, porque hay una mezcla entre ellos también que es genética. Los primeros cambios del ser humano comienzan genéticamente. Desde ahí comenzamos a cambiar. Por eso entre hermanos nos diferenciamos, aunque seamos padres, hijos de padre y madre, de la misma pareja, 4 o 5 hermanos, tenemos características que nos asemejan y muchas características que nos diferencian, porque somos el resultado genético de antecesores también. Esa expresión cultural de los congoses Los congos. o los congos, no son congoses, sino Los congos. congos de Villamella, O porque lo- en el caso ok. de ellos es por el instrumento, el congo.
que es un tipo, el O palo. sea, no, mira qué bien. O sea, que no es porque procedan del Congo, sino por lo del instrumento. Sí, O porque sea, que ahí pueden haber gente que no se... pueden haber descendientes o desde aquel entonces, esclavos que vinieron del Congo o que pudieron venir, por ejemplo, de Mozambique, qué sí, sé de yo, otros de otro lugares, lugar. claro que sí. Porque la conformación étnica es variada. Fueron traídos de diferentes lugares, Claro. con diferentes costumbres, con creencias, con lenguas, incluso, Pero también que fue con un carácter, mecanismo incluso utilizado por los europeos para evitar que se pudieran com- agrupar y y, comunicarse entre exacto, ellos. entre ellos y entonces luchar por su libertad, como siempre lo hicieron. Porque desde 1521 hay ya documentado rebeliones entre los de los De esclavizados. este lado de la isla. Sí, la primera rebelión importante fue dada contra Diego Colón en su antiguo ingenio de Nuestra Señora de Montealegre, que posteriormente se empezó a llamar el ingenio de la Duquesa, que hoy es ese vertedero que tenemos ahí en Villamella, el vertedero de la Duquesa. El nombre viene porque ahí estaba ubicado el antiguo ingenio de María de Toledo, la esposa de Diego Colón. A la muerte de Diego Colón, ella queda con el título nobiliario de duquesa, y entonces por eso el ingenio empezó a llamarse el ingenio de la Duquesa. Y luego con el tiempo se le va llamando Duquesa. Entonces, los congos de Villamella, como expresión, es la cofradía del Espíritu Santo de los Congos de Villamella, que se llama. Entonces, las cofradías no solamente existieron en ese grupo. La más antigua de las cofradías de América está en Cotuí, del Ah, Espíritu Santo. ok. La más antigua de las cofradías del Espíritu Santo es la de Cotuí, no es la de Villamella. Ahora, cuando se sometió ante la UNESCO la propuesta para colocar a los Congos de Villamella como parte del patrimonio oral e intangible de la humanidad, que fue realmente el premio que se le entregó, o la categoría, digamos, a la cual pertenece, salen ellos, no salen los de Cotuí. Y entonces los congos tienen que ver con los instrumentos. Por eso se llama Cofradía del Espíritu Santo de los Congos de Villamella, que son los palos, pero que el nombre tiene que ver precisamente con el origen étnico en África. ¿Verdad? Eran diferentes etnias Claro. dentro donde están los congos, porque África estaba constituido principalmente por varios troncos lingüísticos, por ejemplo, los del Dahomey, los Yoruba. eh, Luego viene entonces dentro de esos troncos lingüísticos otros grupos que tienen que ver, por ejemplo, con los Fons, los Ashanti, los Mendes, etcétera, que eran las etnias. Entonces así se fueron, digamos, conformando estos grupos que fueron traídos a América. Por eso vamos a encontrar esa variación dentro de los mismos negros. Esos congos de Villamella, ¿hay alguna influencia de los grupos de esclavos que estaban en la parte oeste de la isla? De hecho, siempre hubo cimarronaje, o sea, escapes. Nosotros tenemos en el este del país, perdón, en el este de la ciudad, en el De aquí municipio, exacto, en el municipio Santo Domingo Este. Ok, Hay uno de los barrios más grandes del país que se llama Los Minas. sí. Los Minas fue creado prácticamente por negros que se escaparon de la parte oeste y se ubicaron allí. El nombre original de Los Minas es San Lorenzo de los De los Negros de Min. Mina. Ah, ya. Esos negros tienen que ver con las llamadas minas, que eran unas fortalezas portuguesas en África. Ok. Y entonces ellos se escaparon de aquel lado y fueron asentados de este lado, en esa zona que hoy llamamos Los Minas, que con el tiempo va cambiando de nombre. San Lorenzo de los Negros de Mina, San San Lorenzo Lorenzo de de los los Minas, Minas, hoy Los los Minas Minas. solamente. Lo hemos ido acortando poco a poco. Dime una cosa, Edwin, esto está muy interesante, porque hay muchas cosas que uno simplemente las escucha y no sabe de su procedencia. Pero yo te quería preguntar, esos congos de Villamella, ¿tienen algún impacto cultural en la actualidad? Ya olvidándonos del pasado, en la actualidad. O sea, ¿qué significa eso? No Mira, solamente en términos turísticos, pues yo me imagino que
tú como guía turístico, ¿alguna vez te tocó llevar gente que... Lo hago de manera muy voluntaria y con mucho gusto y mucho orgullo cuando los llevo. Muchas veces ni siquiera porque me han preparado un tour operador, un paquete para llevarlos a conocer los Congos, es idea mía. Ok, Una decisión propia, cuando me solicitan, yo le digo, vamos a tal lugar y los llevo. Lo he llevado. Porque debemos sentirnos orgullosos de los que somos. Somos afrodescendientes en nuestra mayoría en República Dominicana. Y los Congos de Villamella quizás aquí no son tan reconocidos como sí han sido a nivel internacional. Fíjate que la UNESCO lo reconoce. Pero además son invitados por otros lugares para que hagan presentaciones. Como por ejemplo han estado en Venezuela, en muchísimos lugares. Eso es parte de lo que somos nosotros culturalmente. Y Villamella es una cantera de riquezas, de elementos culturales. Y los Congos de Villamella son el símbolo de esa riqueza. Edwin, tenemos que hacer una pausa. Cuando volvamos, vamos a seguir hablando sobre esto porque hay una especie como de polvorada con el asunto de los haitianos. Y mucha gente, bueno, eso se parece a eso. Pero vamos a la pausa, volvemos con ustedes dentro de un momentito.